¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como siempre, un placer estar con ustedes. Espero que se me estén cuidando mucho y que estén estudiando mucho. Vamos a trabajar las clases de proposiciones. Bien, miren, las proposiciones se clasifican en dos, ¿no? Tenemos que se clasifican en proposiciones simples, también llamadas atómicas, básicas o elementales, y estas a su vez se clasifican en proposiciones predicativas y en proposiciones relacionales. Y tenemos las proposiciones compuestas, también llamadas moleculares o coligativas. Estas proposiciones compuestas a su vez se clasifican en proposiciones conjuntivas, proposiciones disyuntivas, proposiciones condicionales y las proposiciones bicondicionales, ¿no? Y por último, las proposiciones negativas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver desde el inicio esta clasificación de las proposiciones. Vamos a empezar acá. Las proposiciones simples, ¿por qué se caracterizan? ¿No? Las proposiciones se clasifican en dos grandes grupos. Las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. Las simples, también llamadas atómicas, básicas o elementales. Estas simples son aquellas que no tienen conectores lógicos, ni monarios ni binarios. Conectores monarios solamente hay uno, que es la negación. Y los conectores binarios son los demás. Y, o, entonces, y el sí y solo sí. Entonces, una proposición simple no tiene conectores. Una proposición simple no tiene y, o, entonces, sí, solo sí, ni negación. No tiene conectores lógicos. Las proposiciones simples no tienen conectores lógicos. En cambio, las proposiciones compuestas sí los tienen. Una proposición compuesta tiene cualquier conector lógico, ¿no? Mira, las proposiciones compuestas sí tienen conectores lógicos. Tienen y, o, entonces, sí, solo sí, o negación. En cambio, una proposición simple no tiene conectores lógicos. No tiene y, no tiene o, no tiene entonces, no tiene sí, solo sí, no tiene negación. No tiene conectores lógicos. Ahora, estas proposiciones simples se clasifican en dos, en simples predicativas y en simples relacionales. Las simples predicativas son solamente un sujeto con su predicado y nada más. Por ejemplo, ahí te dicen, la marinera es un baile típico. ¿Eso será una proposición simple o compuesta? A ver, analiza. ¿Hay conectores lógicos? No, profesor, la marinera es un baile típico. No hay conectores lógicos. No hay y, no hay o, no hay entonces, no hay sí, solo sí, no hay negación. Proposición simple. Y como es un sujeto con su predicado y nada más, entonces esa es una simple predicativa. Luego te dicen, Wendy es enfermera. A ver, proposición simple o compuesta. Hazte la pregunta, ¿hay conectores lógicos? A ver, ¿hay o, entonces, sí, solo sí, negación? No hay nada de eso. Ah, entonces esta es una proposición simple. No hay conectores lógicos. Y como es un sujeto con su predicado, entonces es simple predicativa. Se acabó. Ahora mira, en las proposiciones relacionales, acá va a haber una relación entre dos sujetos. Por ejemplo, te dicen ahí, Rafael es hermano de Nicolás. Para empezar, es simple, a ver, hay conectores lógicos, Rafael es hermano de Nicolás. Es simple, no hay y, no hay yo, no hay entonces, no hay sí, solo sí, no hay negación. Es simple. Ahora, pero acá hay una relación entre dos sujetos que no se pueden separar. Mira, si yo te digo, Rafael es hermano de Nicolás, hay dos sujetos que necesariamente tienen que relacionarse. Si uno de los dos sujetos no estuviera, simplemente no habría proposición. Mira, si yo te digo, Rafael es hermano, ¿hermano de quién? ¿Será proposición? No, porque sería un enunciado abierto. Si yo te dijera, es hermano de Nicolás, ¿pero quién? Sería un enunciado abierto. Entonces, Rafael y Nicolás necesariamente tienen que relacionarse, no se pueden separar. Por eso esta es una proposición simple relacional. Si uno de los dos sujetos no estuviera, ya no habría proposición. Si yo te dijera, Rafael es hermano, sería un enunciado abierto. ¿Hermano de quién? Y si yo te dijera, es hermano de Nicolás, ¿pero quién? Sería un enunciado abierto. Entonces, Rafael y Nicolás necesariamente tienen que relacionarse, no se pueden separar.
Eso es una proposición simple relacional. ¿De acuerdo? Te dicen, Camila es más alta que Jimena. ¿Es simple? Sí, no hay ningún conector. Ahora, es relacional. ¿Por qué? Porque hay dos sujetos que están necesariamente relacionándose y no se pueden separar. Si yo te dijera, Camila es más alta, pero ¿más alta que quién? Sería un enunciado abierto. Y si yo te digo, es más alta que Jimena, ¿pero quién? Sería un enunciado abierto. Camila y Jimena necesariamente tienen que relacionarse, no se pueden separar. Eso es una proposición simple relacional. ¿Te das cuenta? Entonces, las proposiciones simples relacionales, los sujetos que intervienen necesariamente tienen que relacionarse, no se pueden separar. ¿Correcto? Ahora mira, las proposiciones compuestas, o también llamadas coligativas, ya habíamos dicho de que estas sí tienen conectores lógicos, monarios o binarios. ¿Ya? Tenemos acá las proposiciones conjuntivas. Mira, en las proposiciones conjuntivas, el enlace, el conector lógico es una I. Por ejemplo, ahí te dicen, ¿no? Boris es abogado y Marlon es médico, ¿no? Ahí hay una I de por medio, ¿no? Esa es una proposición conjuntiva. Y ahí está la forma lógica, ¿no? P y Q, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? El cambiar el lenguaje común por un lenguaje simbólico. No te olvides que eso se llama formalización. Formalizar es cambiar el lenguaje común por un lenguaje simbólico. Formalizar es cambiar Boris es abogado y Marlon es médico por P y Q. Eso es formalizar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una proposición conjuntiva. Esa es una proposición conjuntiva. El conector es una I. Luego tenemos las proposiciones disyuntivas. El enlace en una proposición disyuntiva es una O. Las disyuntivas pueden ser de dos tipos. Hay una disyunción inclusiva o débil y hay una disyunción exclusiva o fuerte. En la disyunción débil, tú te das cuenta, el enlace es una O, ¿no? Al medio. Y en la disyunción fuerte hay una O al inicio y hay una O al medio. Pero mira su definición. En la disyunción débil se pueden realizar ambas a la vez. En cambio, en la disyunción fuerte solamente una. Si una se realiza, la otra no. Por ejemplo, te dicen, Pablo Picasso es español o Botero es colombiano. Mira, acá ¿se pueden realizar las dos a la vez? Claro, puede darse el caso de que Picasso sea español, puede darse el caso de que Botero sea colombiano. Entonces, acá se pueden realizar las dos a la vez. Entonces, esa es una disyunción débil. En cambio, en la disyunción fuerte no. Si una se acepta, la otra necesariamente se rechaza. Por ejemplo, te dicen, o crees en Dios o eres ateo. ¿Se pueden dar las dos a la vez? Para nada. Si una la acepto, la otra necesariamente la rechazo. Por ejemplo, te dicen, ¿sabes hablar portugués o italiano? ¿Será débil o fuerte? Hazte la pregunta, ¿se pueden aceptar las dos a la vez? Claro, puede darse el caso de que sepas hablar portugués a la vez que sepas hablar italiano. No hay ningún problema. Entonces, se pueden aceptar las dos posibilidades a la vez. Esa es una disyunción débil. Ahora te dicen, ¿naciste en Tumán o naciste en Pucallá? Pregunto, ¿puedes haber nacido en los dos lugares a la vez? No, ¿verdad? Si naciste en Tumán, se rechaza de que hayas nacido en Pucallá, y si naciste en Pucallá, se rechaza que hayas nacido en Tumán. Acá no se pueden aceptar las dos posibilidades a la vez. Si una se acepta, la otra necesariamente se va a rechazar. Entonces, esa es una disyunción fuerte. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Les queda claro? Bien. Entonces, en las disyunciones débil se pueden aceptar las dos, en la disyunción fuerte solamente se acepta una. Luego tenemos las proposiciones condicionales o también llamadas hipotéticas. ¿Ya? Mira, en las proposiciones condicionales o hipotéticas siempre te van a indicar una relación de causa y efecto. A la causa le llamarán antecedente y al efecto le llamarán consecuente. Hay dos tipos de condicionales. Tenemos una condicional directa y una condicional inversa.
A la condicional directa también le llaman implicativa. Y a la condicional inversa también le llaman replicativa. Condicional directa o implicativa y la condicional inversa o replicativa. En la condicional directa, primero va a ir la causa o antecedente y luego va el efecto o consecuente. En cambio, en la condicional inversa, primero va el consecuente y luego va el antecedente. Por ejemplo, te dicen, ¿no? Si se halla la vacuna contra el COVID-19, entonces se podría controlar definitivamente la enfermedad. Pregunto, ¿acá hay una causa y hay un efecto o no? ¿Te das cuenta o no? Primero está yendo la causa y luego está yendo el efecto. Primero está yendo el antecedente y luego está yendo el consecuente. Esa es una condicional directa. Antecedente primero, consecuente luego. En cambio, en la condicional inversa, primero va el consecuente y luego va el antecedente. Por ejemplo, te dicen, fuiste al hospital puesto que te accidentaste. Acá está yendo primero el consecuente y luego el antecedente. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una condicional inversa. Esa es una condicional inversa. ¿Correcto? Luego tenemos las proposiciones bicondicionales o también llamadas biimplicativas, ¿no? El enlace acá es el sí, solo sí. Pero para que una proposición sea bicondicional, tiene que aceptarte las dos condicionales. Por eso se llama bicondicional, porque te va a aceptar las dos condicionales, la directa y la inversa, ¿no? Por ejemplo, ahí te dicen, la pera es dulce si solo si está madura. Te hago la pregunta, ¿por qué esta es una bicondicional? ¿Te acuerdas por qué esta es una bicondicional o no? Mira, es una bicondicional porque acá te aceptan las dos condicionales, la directa y la inversa. Por ejemplo, te dicen, la pera es dulce si solo si está madura. Acá, esto de acá puede ser, ¿no? Si la pera es dulce, entonces está madura, y si está madura, entonces la pera es dulce. ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? Entonces yo acá te puedo decir, ¿no? La pera es dulce sí, solo si está madura. Acá se puede leer, si la pera es dulce, entonces está madura, y si está madura, entonces la pera es dulce. ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? Entonces por eso es una bicondicional. Pero por ejemplo, ¿será bicondicional decirte, la pera es dulce sí, solo si Pachacute fue un inca? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será bicondicional ahí? Profe, pero tiene el sí, solo sí. Pero ¿será bicondicional porque tenga el sí, solo sí? Para nada, para nada. Entonces, para que haya bicondicional, tiene que aceptarte las dos condicionales, la directa y la inversa. Imagínate, yo diría, si la pera es dulce, entonces Pachacute fue un inca, y si Pachacute fue un inca, entonces la pera es dulce. No, o sea, no es una bicondicional porque tenga el sí, solo sí. Es bicondicional porque te acepta las dos condicionales. Si la pera es dulce, entonces está madura, y si está madura, entonces la pera es dulce. Ahí es bicondicional. Te digo, por ejemplo, Pachacute fue un inca, sí, solo sí, le colocaron la mascaipacha. Ahí es bicondicional, claro. Si le colocaron la mascaipacha, entonces Pachacute fue un inca, y si Pachacute fue un inca, entonces le colocaron la mascaipacha. Ustedes sabrán por historia que la mascaipacha es el distintivo que usaban los incas. Entonces, allí es bicondicional, porque te acepta las dos condicionales, la directa y la inversa. Es como, por ejemplo, cuando yo te digo, no, yo te digo, por ejemplo, una proposición condicional, tiene el entonces. No, no, no. Una proposición es condicional porque te indica causa-efecto. Por ejemplo, yo te digo, ¿no? Si haces dieta, entonces bajarías de peso. Ahí hay una causa y hay un efecto. Pero yo, por ejemplo, te digo, si haces dieta, entonces el sol es un astro. Profe, ahí entonces, ¿es condicional? No. Para que sea condicional tiene que indicarte causa-efecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo te digo, por ejemplo, si el sol tiene luz propia, entonces el sol es un astro.
¿no? Porque el requisito para que sea considerado astro es que tenga luz propia. Ahí sí hay causa-efecto. Pero si yo te digo, si hace dieta, entonces el Sol es un astro, tiene el entonces, pero no es condicional, porque para que sea condicional tiene que indicarme causa y efecto. ¿De acuerdo, muchachones? ¿Ya? Bueno, y para terminar con el videito de hoy día, tenemos las proposiciones negativas, ¿no? O inversas. Estas se invierten en el sentido proposicional. Por ejemplo, te dicen, no es cierto que Juan es el que Toledo es arequipeño. Ahí está, ¿no? Negación de P. Te dicen, las plantas no son animales. Negación de P. Y mira el último caso, te dicen, Juan es desobediente. Profesor, pero ahí ¿dónde está la negación? La negación está en el prefijo negativo de es. Si yo te digo, Juan es desobediente, quiere decir de que Juan no es obediente. Eso viene a ser la negación de P. Juan es desobediente quiere decir de que no es obediente. El prefijo negativo des hace que la proposición sea negativa. Por ejemplo, si yo te digo, Zaire es irresponsable, ¿qué quiere decir? ¿De que es o que no es responsable? Quiere decir de que no es responsable, ¿no? Zaira es irresponsable, también vendría a ser la negación de P. ¿De acuerdo? Por el prefijo. Eso se llama negación por prefijación. Bueno, muchachones, ha sido un verdadero placer compartir este tiempo con ustedes. Espero que les haya sido muy productivo y que se sigan cuidando y que sigan estudiando. Un gustazo. Que les vaya de lo mejor.